El 24 de febrero de 2025, Damian Kent, de 30 años, desapareció de una iluminada gasolinera de la ciudad de Pagosa Springs, Colorado. Pero lo extraño de este caso no residía en el hecho de que un hombre hubiera desaparecido, sino en cómo se documentó exactamente. A las 2 de la madrugada del 24 de febrero de 2025, Damian Kent fue literalmente borrado de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Un flash de minuto y medio enmascaró su desaparición en una concurrida gasolinera, pero fue el que se convirtió en la prueba clave. Una prueba que indicaba que no se trataba de un caso de persona desaparecida, sino de alguien que había conseguido encontrar poco antes en las montañas de San Juan. Esta grabación se convirtió en la pieza central de la investigación, su frío corazón digital. En el estéril silencio de la sala de análisis de pruebas del Departamento de Policía de Pagosa Springs, el detective Miles Corbin llevaba una hora estudiando esos pocos minutos de vídeo. Sobre su escritorio, una taza de café frío se tambaleaba por el ventilador de la unidad del sistema. Al otro lado de la ventana se espesaba otra noche, la tercera desde que había empezado el caso, y no había ningún avance. Corbin pasó el archivo una y otra vez, intentando obtener al menos algún detalle. Amplió la imagen, reduciéndola a un conjunto de píxeles sin forma. Buscó reflejos en los escaparates. Intentó leer al menos un símbolo en la matrícula del sedán negro. Todo fue en vano. La calidad de la grabación era lamentablemente mala. Pero el mayor obstáculo era la propia anomalía. Los técnicos la llamaron fallo de matriz en cascada con pérdida total de señal. Para Corbin, solo eran 90 segundos de ruido blanco, que cortaban la parte más importante de la historia. Exactamente a las 2 y 3 minutos y 12 segundos de la noche, la grabación se cortó por un muro de ondas agresivas. Y a las 2 horas, 4 minutos y 42 segundos, se restableció, mostrando la escena ya vacía. 90 segundos. Suficiente para hacer que un hombre suba a su coche y se marche. Suficiente para verse obligado a hacerlo. Suficiente para desaparecer sin dejar rastro. En la mesa junto al monitor había un archivo, y su contenido no encajaba con lo que veía en la pantalla. Los hechos del mundo real contradecían al fantasma digital de la gasolinera. Damian Kent era un ciudadano normal, según los papeles. Su edad en el momento de su desaparición era de 30 años. Su estatura oscilaba entre el 1,75 m y el 1,75 m, lo que equivale aproximadamente a 160 y 870 centímetros. Se calcula que pesaba entre 120 y 120 kilos. Tenía los ojos marrones y el pelo castaño oscuro, recogido en una coleta el día de su desaparición. Llevaba barba y bigote, varias cicatrices en la cara y el cuello y agujeros en las orejas, pero su principal atributo era lo que se ocultaba bajo su ropa. Una serie de tatuajes únicos, casi provocativos. Eran tan específicos que la Oficina de Investigación de Colorado, o CBI, Colorado Bureau of Investigation, que apoyaba al departamento local, emitió un boletín aparte describiéndolos para distribuirlos entre los salones de tatuaje y las fuerzas del orden de los estados vecinos. En el muslo izquierdo había una imagen descrita como un Hitler zombie. En el antebrazo derecho había una antigua llave maestra con un corazón. Su antebrazo izquierdo estaba ocupado por una calavera y su omóplato derecho estaba cubierto por un gran escorpión que entraba por el hombro. Estos dibujos convertían su cuerpo en una especie de mapa que los investigadores esperaban que ayudara a identificarlo en el peor de los casos. Los testimonios de amigos y familiares describen a un hombre tranquilo, incluso retraído. Según ellos, su total falta de contacto era un comportamiento muy poco característico. No era propenso a comportamientos impulsivos ni a salidas repentinas. Llevaba una vida mesurada y no tenía enemigos evidentes. Sin embargo, un análisis preliminar de las transacciones financieras, realizado por analistas del CBI, reveló una faceta muy diferente y secreta de su vida. En las semanas previas a su desaparición, Damian Kent gastó varios miles de dólares en equipamiento específico.
La lista incluía un equipo profesional de espeleología, un cabrestante, varias madejas de cuerda de alta resistencia y 2 contadores Geiger digitales de último modelo. Estas compras no encajaban con la imagen de un hombre tranquilo de pueblo. Apuntaban a una vida secreta que ninguno de sus seres queridos sospechaba. Una vida que podría haberle llevado a la gasolinera Speedway aquella noche. La investigación se dividió en 2 direcciones desde el principio. El primero, a cargo de la policía local de Pagosa Springs, trabajaba con las teorías habituales de secuestro derivadas de una disputa de tráfico. El segundo, no clasificado, a cargo del CBI, trataba de entender en qué secretos podría haber estado involucrado Damian y por qué necesitaba aparatos de medición de radiaciones. Aquella noche de febrero no fue diferente de cientos de otras en las montañas de Colorado. El aire estaba helado y despejado, y el silencio solo lo rompía el susurro del viento. La gasolinera Speedway, a las afueras de Pagosa Springs, era una isla de luz fluorescente en medio de un océano de oscuridad, una parada habitual para camioneros y para aquellos que, como Damian y su amigo, circulaban por la ciudad de noche. La decisión de parar fue espontánea, impulsada por el deseo de tomar una taza de café caliente. En el coche sonaba música tranquila. La conversación no versaba sobre nada. No había ansiedad, ni recelos. Una absoluta y completa ilusión de seguridad, tejida a partir de la rutina y la costumbre. Incluso cuando el mismo sedán negro se detuvo en la gasolinera, no hubo interés. Un coche más en la noche. El conflicto que había estallado entre Damian y el conductor desconocido tampoco había parecido fuera de lo normal al principio. El testigo, amigo de Damian, recordó más tarde que no prestó mucha atención y que volvió tranquilamente a su coche para limpiar la ventanilla congelada. Oyó fragmentos de frases de las que dedujo que el desconocido acusaba a Damian de llevarse algo de algún lugar de las montañas, pero sonaba como el tipo de discusión nocturna que surge del cansancio y los nervios. Estaba seguro de que Damian volvería en un minuto y seguirían su camino. Esa certeza fue el último momento de calma de su vida. Cuando se dio la vuelta, la discusión había desaparecido. No había ningún coche negro, ningún amigo suyo. Solo la fría luz de las farolas inundando el asfalto vacío. La ilusión de seguridad se hizo añicos en un instante. El amigo de Damian, tras terminar de limpiar el cristal, se dio la vuelta y miró hacia el lugar donde hacía un minuto había estado parado el sedán negro. Estaba vacío. Su primera reacción no fue de sorpresa, sino de ligera irritación. Supuso que Damian simplemente se había subido al coche con un desconocido para continuar la conversación en otro lugar. Sacó su teléfono para llamarle, pero la llamada se cortó de inmediato. Atravesó la iluminada explanada de la gasolinera. Se asomó por la esquina del edificio y llamó a Damian por su nombre. La respuesta fue solo silencio, roto por el zumbido de los frigoríficos de la tienda y el susurro del viento. Los minutos se alargaron, convirtiéndose en una ansiedad fría y húmeda. La comprensión de que algo iba mal no llegó de golpe, sino lentamente, en oleadas. Primero desconcierto, luego ansiedad y finalmente pánico. A las 2:19 de la madrugada, llamó al servicio 911. La primera patrulla llegó al lugar 7 minutos después. Los agentes escucharon el confuso relato del testigo. En su práctica, este tipo de llamadas no eran infrecuentes. Las peleas nocturnas, tras las cuales uno de los participantes se marchaba para calmarse, eran habituales, pero el relato del testigo contenía un detalle que llamaba la atención. Oyó claramente al conductor del coche negro acusar a Damian, no de un incidente de tráfico o de una deuda monetaria, sino de haber cogido algo de la clandestinidad en el monte. Esta frase, carente de concreción, sonaba extraña y fuera de lugar en el contexto de una disputa doméstica en una gasolinera. La policía registró la declaración, pero no le dio importancia decisiva en ese momento. Peinaron los alrededores, entrevistaron a la somnolienta cajera
que no vio ni oyó nada, y, al no encontrar signos evidentes de lucha, catalogaron el incidente como un control de la condición humana. No se informó oficialmente de la desaparición de Damian Kent hasta por la mañana, cuando quedó claro que no había regresado a casa ni había estado en contacto con nadie. El detonante que desencadenó la cadena de acontecimientos se había disparado. Una noche normal se convirtió en el principio de una emergencia, y una llamada normal en un caso que pronto desconcertaría no solo a la policía local, sino también a la Oficina de Investigación de Colorado. Con las primeras luces del día, un equipo de investigación llegó a la gasolinera Speedway. La fría luz del amanecer perfiló cada detalle de la escena, despojándola de su misticismo nocturno y convirtiéndola en un conjunto de pistas potenciales. Los criminalistas empezaron a examinar metódicamente, cuadrado a cuadrado, el asfalto, los contenedores de basura, el arcén de la carretera. Y fue allí, a pocos metros de la carretera, cubierto de un ligero polvo, donde yacía el primer artefacto significativo del caso, el teléfono móvil de Damian Kent. El descubrimiento fue acogido con un optimismo reservado. A menudo, en estos casos, un teléfono dañado podía proporcionar una pista, mostrar signos de lucha, guardar el último mensaje o llamada. Pero este teléfono estaba intacto. Ni un rasguño en la pantalla, ni una abolladura en la carcasa. Al enchufarlo al cargador portátil, el indicador luminoso mostraba que la batería estaba cargada al 87%. Esa fue la primera contradicción. ¿Por qué un hombre que podría haber sido secuestrado iba a dejar atrás un teléfono cargado y en pleno funcionamiento? El dispositivo se empaquetó inmediatamente y se envió al laboratorio forense digital del CBI en Denver. La respuesta llegó unas horas más tarde y no hizo más que aumentar el misterio. El teléfono fue limpiado profesionalmente. No se trataba de un restablecimiento de fábrica corriente que pudiera hacer cualquier usuario. Los analistas descubrieron que se había utilizado un software especializado que sobreescribía repetidamente la memoria del dispositivo con datos aleatorios, sin dejar ninguna posibilidad de recuperar contactos, mensajes, fotos o el historial de llamadas. Alguien había hecho un gran esfuerzo por convertir la principal fuente de información sobre la vida de Damian en un trozo de plástico y metal inservible. Pero incluso los métodos de limpieza más meticulosos a veces dejan huellas. En la memoria volátil del dispositivo, en la caché del módulo GPS, se guardaba un único y último paquete de datos. Una pieza de información sobre la última ubicación del teléfono, antes de que se borrara su sistema operativo. Este fragmento era la segunda contradicción, mucho más grave. Las coordenadas señalaban un punto en el corazón del Bosque Nacional del Río Grande, a 70 millas al suroeste de Pagosa Springs. Pero no era solo la distancia. El punto estaba en una zona de escarpados salientes rocosos y bosques impenetrables, a una altitud de más de 3.000 metros, a varios kilómetros de la carretera más cercana, o incluso de una ruta de senderismo. Llegar en coche era físicamente imposible. Llegar a pie en invierno, de noche, en el poco tiempo transcurrido desde la desaparición, era casi irreal. Los investigadores se encontraban ante una paradoja. Las pruebas tangibles encontradas en la ciudad apuntaban a un lugar geográficamente imposible, en una zona salvaje y deshabitada. Había llegado el momento en que la operación de rescate pasaba de ser estándar a misteriosa. Cuando el detective Corbin recibió el informe del laboratorio del CBI, su primera reacción no fue de sorpresa, sino de una irritación profesional ensordecedora. En sus años de servicio, se había acostumbrado a la idea de que las pruebas debían simplificar la investigación, marcar el camino, acotar la búsqueda. Estas pruebas hacían todo lo contrario. Hacía estallar la lógica del caso, esparciendo sus fragmentos por cientos de kilómetros cuadrados de cordillera. Había un aire de confusión en la reunión de emergencia en el departamento de policía de Pagosa Springs. En un lado, de una pizarra de rotulador blanco, estaba escrita la dirección de la gasolinera Speedway, rodeada de un círculo rojo. En el otro lado,
Colgaba un mapa topográfico impreso del Bosque Nacional del Río Grande, con el mismo punto rojo en medio de la nada. No era solo la distancia lo que separaba a ambos puntos, sino también el sentido común. Entonces, ¿qué tenemos? El jefe de policía, un hombre mayor y cansado, rompió el silencio. Tenemos un desaparecido. Un teléfono borrado encontrado aquí en la ciudad, que por alguna razón está señalando desde el medio de la nada. ¿Cuál es la teoría? El teléfono fue arrojado de un coche en la carretera. ¿Pero por qué allí? ¿Y cómo pudo emitir señal desde un lugar donde no hay servicio de telefonía móvil? Las preguntas flotaban en el aire. Todos los presentes se dieron cuenta de que los protocolos estándar no funcionaban aquí. Habían encontrado algo que no encajaba con su experiencia. Las emociones se contenían, pero la tensión se sentía físicamente. No era miedo a lo desconocido, sino la frustración de los profesionales ante una tarea que parecía no tener solución. ¿A dónde dirigir los ya limitados recursos? ¿Recorrer la ciudad en busca de un sedán negro u organizar una expedición de búsqueda a gran escala en las montañas, basándose en una única y dudosa señal de GPS? El testigo, amigo de Damián, fue llamado de nuevo para un segundo interrogatorio. Le mostraron un mapa con un punto marcado en él. Echó un largo vistazo a las curvas del terreno, pero en sus ojos solo había desconcierto absoluto. Nunca había estado en aquella zona. No tenía ni idea de qué podía estar haciendo Damián allí. Para él, esta información era otro golpe. Su mundo liso y llano, en el que su amigo había sido sacado a la fuerza de la gasolinera, se desmoronaba. Ahora, al temor de Damián por su vida, se unía la sensación de algún misterio irracional e incomprensible que él, sin saberlo, había tocado. Su testimonio, que había sido el único apoyo de la investigación, parecía ahora aún más extraño a la luz de los nuevos datos. Y los investigadores, mirando su rostro desconcertado, no podían librarse de la desagradable pregunta. ¿Decía toda la verdad? Al tercer día de investigación, se hizo evidente que el caso había llegado a un callejón sin salida operativo. No era una vida lo que se había perdido, al menos aún había esperanza de ello. Se había perdido la propia lógica de la investigación, su linealidad y previsibilidad. Una confluencia de factores, las grabaciones anómalas de las cámaras, la extraña disputa por un hallazgo en las montañas, el teléfono borrado y su imposible geolocalización, había obligado a los dirigentes del Departamento de Policía de Pagosa Springs a admitir que el alcance del caso superaba sus capacidades. Era el umbral de lo irreversible, el momento en que quedó claro que no había vuelta atrás a las versiones estándar. El jefe de policía mantuvo una conferencia telefónica privada con la dirección de la oficina regional del CBI. El resultado de esta conversación fue una decisión oficial. La investigación iba a quedar bajo el pleno control de la oficina. El departamento local debía prestar todo su apoyo. La táctica de la búsqueda cambió radicalmente. Se decidió actuar en dos direcciones independientes, pero coordinadas. La primera línea de investigación, bautizada provisionalmente como La Ciudad, permaneció en Pagosa Springs. Un equipo de detectives del CBI, reforzado por los mejores analistas, debía centrarse en la parte forense, encontrar el sedán negro, averiguar todas las posibles conexiones de Damián y, lo más importante, tratar de entender qué podía haber encontrado exactamente en las montañas. La segunda área, montañas, era una tarea mucho más compleja y ambiciosa. Era la base de una operación de búsqueda, en toda regla, en el Bosque Nacional de Río Grande. Su objetivo era verificar las coordenadas recibidas por teléfono. El equipo estaba formado por buscadores experimentados, supervivientes de montaña y operadores de drones. Se dieron cuenta de que las posibilidades de encontrar algo en una zona tan vasta y salvaje eran mínimas. Pero esta señal fantasmal era la única pista física que conducía más allá de la gasolinera. Por fin, la investigación había dejado de ser un caso de persona desaparecida. Se había convertido en una compleja operación de doble vertiente, en la que la alta tecnología de la ciencia forense digital
tenía que trabajar en tándem con el duro trabajo físico de los buscadores que se adentraban en el bosque nevado. Y nadie podía saber cuál de las dos direcciones sería la correcta y cuál el camino a ninguna parte. Ha pasado una semana desde que Damian Kent desapareció. La investigación, dividida en dos direcciones, se había topado con un muro. En las montañas, el equipo de la policía montada se enfrentaba a una dura realidad. La fotografía aérea y los sobrevuelos de la zona con drones resultaron casi inútiles. El denso pinar y el complejo y escarpado terreno ocultaban el terreno en un denso manto que impedía ver cualquier detalle. La señal de GPS que les había traído hasta aquí había sido un hecho puntual. El teléfono no volvió a establecer contacto. El equipo se había visto obligado a pasar del reconocimiento tecnológico al método más arcaico y agotador, un barrido terrestre de la zona por equipos a pie. Pero el territorio era tan vasto y las condiciones tan difíciles que su trabajo era como buscar una aguja en un pajar interminable. En Pagosa Springs, el equipo municipal se topó con un muro igual de ensordecedor. Decenas de horas de análisis de las grabaciones de las cámaras municipales y de tráfico no aportaron nada. El sedán negro salió de la gasolinera Speedway y se desvaneció en el aire. No fue captado por ninguna otra cámara de las salidas de la ciudad. Los detectives volvieron a interrogar a todas las personas que podrían haber visto algo, pero no obtuvieron nuevas pistas. El caso languideció, en ausencia de pruebas. Se fue enfriando poco a poco, corriendo el riesgo de convertirse en un caso sin resolver. Fue en ese momento, cuando los métodos estándar se habían agotado, cuando la investigación dio un paso al lado. Fue una improvisación nacida de la desesperación. En el departamento de análisis de CBI en Denver, una joven analista llamada Sarah Jenkins propuso un enfoque poco convencional. «Estamos buscando una aguja en un pajar», le dijo a su supervisor. «Intentamos identificar el coche visualmente, pero no tenemos la matrícula ni ninguna característica especial. ¿Y si vamos al revés? ¿Y si este coche fuera robado?». La idea era sencilla, pero requería mucho trabajo. En lugar de buscar un coche concreto en el vídeo, Jenkins propuso analizar todas las denuncias de robo de sedanes negros en Colorado y los estados vecinos durante el mes anterior a la desaparición de Damian. Era un conjunto de datos enorme, cientos de denuncias, la mayoría de las cuales no tenían nada que ver con el caso. La dirección había accedido a regañadientes, dedicando unos recursos mínimos al trabajo. Sarah Jenkins y sus dos colegas se sumergieron en el monótono y agotador trabajo de analizar las bases de datos, sin saber que este particular disparo al azar acabaría dando en el blanco. Se había instalado una nueva realidad. El éxito rápido que todos habían esperado en los primeros días fue sustituido por una rutina dura y agotadora. Para el equipo de montaña, significaba una batalla diaria contra los elementos. Su campamento provisional al pie de la cordillera se convirtió en una pequeña isla de civilización en medio de la naturaleza. Cada día empezaba antes del amanecer con café caliente y una sesión informativa. Luego salían grupos de 3 o 4 personas por rutas predeterminadas, adentrándose en el bosque. Su realidad consistía en el crujido de la nieve bajo las botas, el aire fino de la montaña que dificultaba la respiración y el esfuerzo constante. Exploraban cada barranco, cada claro, cada grupo de rocas. Al atardecer volvían al campamento, muertos de cansancio, y marcaban otro cuadrado en el mapa. Un cuadrado en el que no había nada. Las pernoctaciones en tiendas frías, los problemas con el equipo que no funcionaba bien con el frío, y las comidas monótonas, se habían convertido en su rutina. La esperanza se desvanecía con el paso de los días, dando paso al cumplimiento mecánico del deber. En las cálidas y luminosas oficinas de Denver y Pagosa Springs, la realidad era distinta, pero no menos agotadora. Para el equipo de la ciudad, consistía en interminables pilas de papeles y gigabytes de datos digitales. El detective Corbin y sus colegas releían una y otra vez las declaraciones de los testigos, tratando de encontrar en ellas significados ocultos.
comprobaron las coartadas de docenas de personas que alguna vez habían tenido un conflicto con Damian, aunque se daban cuenta de que probablemente era una pérdida de tiempo. Su trabajo se había convertido en una metódica eliminación de lo imposible, con la esperanza de que lo que quedara fuera la verdad. Para Sarah Jenkins y su equipo, la realidad era una pantalla de monitor de sucesivos informes policiales sobre secuestros. Docenas, cientos de informes. Un sedán negro robado por adolescentes por diversión. Un sedán negro desvalijado por piezas. Un sedán negro encontrado abandonado 2 días después. Rebuscaron entre esta basura de información y, con cada día que pasaba, se desvanecía la creencia de que podrían encontrar algo de valor. Era una guerra de desgaste, en la que el enemigo no era un grupo criminal, sino la propia entropía, el caos de acontecimientos aleatorios en el que se ahogaba su causa. Al final de la tercera semana, la investigación había llegado a su punto más bajo. En ambos equipos se percibía una crisis psicológica. En las montañas se expresaba en una tensión silenciosa. Por las noches casi no había conversación en torno a la hoguera. La gente estaba agotada no tanto física como moralmente. La inutilidad de sus esfuerzos era cada vez más evidente. Uno de los rescatadores, veterano de docenas de operaciones de búsqueda, en una conversación privada con el jefe del equipo dijo: «Estamos buscando un fantasma. Esa señal de GPS era un fallo o una trampa para distraernos. Aquí no hay nadie. Solo estamos perdiendo tiempo y recursos». Estos sentimientos, aunque tácitos, eran compartidos por muchos. La culpa se mezclaba con la irritación. Podríamos estar ayudando en este momento en el que realmente hay una oportunidad de salvar a alguien. En las oficinas, la crisis fue tranquila, pero no menos devastadora. El detective Corbin cada vez miraba más por la ventana que a los expedientes. La presión de sus superiores y de la prensa iba en aumento. La historia de la desaparición de la gasolinera y la misteriosa avería de la cámara se habían filtrado en las noticias locales, alimentando rumores y especulaciones. Corbin se sentía como el capitán de un barco encallado. Había hecho todo lo posible, pero no había costa a la vista. Sarah Jenkins estaba a punto de declarar fracasada su idea. Ya había comprobado más de 200 informes de secuestros. Cada uno de ellos conducía a un callejón sin salida. El cansancio la llevaba a cometer errores. Empezó a dudar de su propia competencia. Lo más difícil fue darse cuenta de que los hechos no cuadraban. Había demasiadas contradicciones, demasiadas rarezas. Esto ya no era solo una investigación, sino una confrontación con algo irracional, y eso presionaba más que cualquier tarea lógica. Fue en ese momento, cuando la esperanza casi se había agotado, cuando se produjo el punto de inflexión. Ocurrió a altas horas de la noche, cuando Sarah Jenkins, revisando mecánicamente los últimos archivos de su lista, estaba a punto de apagar el ordenador. Abrió otra solicitud. Había sido presentada en el Condado de La Plata, 2 días antes de la desaparición de Damian. Tipo de vehículo: sedán negro. Un caso normal, pero algo la hizo leerla hasta el final. El propietario del coche, el Dr. Alastair Finch, un profesor de geología jubilado de 82 años, había indicado en un comentario adicional a la declaración que había desaparecido otro objeto de su casa junto con el coche. Lo describió como un tubo de cuero que contenía varios mapas antiguos de las minas y pozos de las montañas de San Juan. Sarah releyó esa frase varias veces. Las montañas de San Juan. Las minas. Las minas. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Inmediatamente abrió el informe con el testimonio del testigo, el amigo de Damian. De nuevo encontró esa misma frase. Exigió la devolución de lo que Damian había sacado de debajo de la tierra. 2 fragmentos del mosaico, encontrados con 3 semanas de diferencia y a cientos de kilómetros de distancia, coincidían a la perfección. Era un nuevo punto de apoyo. Frágil, pero real. Inmediatamente llamó al detective Corbin por la línea segura. Por primera vez en mucho tiempo, la voz de Corbin se animó.
La estancada investigación había cobrado un nuevo impulso totalmente inesperado. Tenían una conexión. El robo del coche ya no era un suceso aleatorio. Estaba directamente relacionado con la geología, con la historia de estos lugares. Y, lo más importante, tenían un nuevo nombre: Dr. Alastair Finch. Un hombre que tal vez ni siquiera se había dado cuenta de que sus viejos mapas eran la clave para resolver el misterio de la desaparición de Damian Kent. Una investigación que había estado a punto de quedar archivada había vuelto a cobrar vida. Ahora tenían un nuevo objetivo: no solo encontrar al hombre desaparecido, sino comprender qué secreto escondían aquellos viejos mapas y por qué estaban dispuestos a llegar al secuestro para conseguirlo. La nueva pista, que parecía destinada a ser una pista, en la práctica solo añadía una nueva capa de misterio histórico al caso sin aportar ninguna respuesta concreta. El detective Corbin y el agente especial del CBI encargado de la coordinación con el FBI visitaron al Dr. Alastair Finch. Su casa en las afueras de Durango era más un museo que una vivienda. El aire del interior olía a papel viejo, polvo y ozono de fotocopiadoras en funcionamiento. Las habitaciones estaban repletas de estanterías, con muestras de minerales perfectamente etiquetadas, libros antiguos de geología y polvorientas cajas de documentación. El propio profesor, alto y demacrado como un herbario, les saludaba con una curiosidad cortés y distante. Su memoria, como su casa, estaba repleta de detalles del pasado lejano, pero luchaba por retener el presente. Confirmó que faltaban mapas, extendió copias similares sobre la gran mesa y explicó su valor. No eran simples cartas, sino documentos únicos, elaborados por los primeros mineros del siglo XIX, con notas y comentarios manuscritos. Señalaban no solo las vetas oficiales, sino también los pozos de prueba, los derrumbes y, lo que es más importante, las anomalías geológicas. Cuando se le preguntó cuál de las minas podría ser de especial interés, pensó durante largo rato, repasando cientos de nombres en su mente. Habló de docenas de lugares, pero luego se decidió por uno: la mina Silent Annie. Según él, era un mal lugar, impregnado de leyenda. Se cerró oficialmente a principios del siglo XX, porque la veta de mineral estaba agotada. Pero entre los viejos mineros corrían rumores sobre el aire viciado, que provocaba mareos, náuseas y vívidas alucinaciones. Algunos afirmaban oír un extraño ruido sordo en las profundidades de la mina. Finch, como científico, conjeturó que se trataba de afloramientos de gas natural, posiblemente mezclado con sulfuro de hidrógeno, pero admitió que nunca se había encontrado una explicación geológica precisa para el fenómeno. Nunca se había realizado allí ninguna investigación seria. Esta información proporcionó al equipo de búsqueda de Mountains un nuevo objetivo, aunque muy impreciso e inquietante. El equipo de Mountains tuvo que pasar otros 15 días buscando e inspeccionando varias minas abandonadas en la zona que había indicado el profesor. El trabajo estaba plagado de grandes riesgos. Las entradas a las minas se habían derrumbado hacía tiempo, y los zapadores tenían que despejar los escombros. En el interior, el frío y la oscuridad eran perpetuos. El aire era sofocante, pesado. Los equipos de rescate, cargados con detectores de gas y bombonas de oxígeno, descendieron lentamente por los túneles en ruinas y medio inundados. Inspeccionaron Quiet Annie y otras 3 minas vecinas. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. No encontraron ni rastro de Damian, ni señales de ocupación humana reciente. Tampoco oyeron ningún estruendo anormal. Con la llegada de la primavera, la nieve de las montañas de San Juan empezó a derretirse, dejando al descubierto el terreno, pero sin nuevas pruebas. El tiempo se agotaba. Finalmente, los medios de comunicación perdieron interés en la historia, pasando a incidentes más recientes. La familia de Damian, agotada por la espera, había dejado de creer en un desenlace feliz y ahora solo deseaba alguna certeza. A finales de la primavera de 2025, tras casi 3 meses de búsqueda infructuosa,
se suspendió oficialmente la operación. El equipo de la montaña se disolvió. El caso de Damian Kent no se cerró, pero fue transferido a la unidad de crímenes sin resolver. Se convirtió en un caso sin resolver. La esperanza de que alguna vez fuera encontrado estaba casi extinguida. Pasaron unos meses más. El verano se había convertido en otoño. En el despacho del detective Corbin, los expedientes del caso de Damian Kent yacían en una esquina de su escritorio, listos para ser archivados. Para Corbin fue una derrota personal, una espina clavada en su orgullo profesional. Repasaba una y otra vez los detalles en su cabeza, buscando un error, una oportunidad perdida. Al guardar los documentos en la caja de archivo, revisó el informe del analista financiero por última vez, para asegurarse de que todo el papeleo se había realizado correctamente. Le llamó la atención una línea en la que no había pensado mucho: un pago de varios cientos de dólares a RockSpec, un laboratorio privado de exploración geológica de Denver, efectuado la semana anterior a su desaparición. Era una acción rutinaria, el toque final antes de archivar el caso, solo para asegurarse de que todas las rocas habían sido revisadas. Corbin decidió hacer una última llamada, sin esperar nada nuevo. En el laboratorio, su llamada causó al principio desconcierto. El caso era antiguo, pero tras comprobar los archivos por número de transacción, una empleada le confirmó que, efectivamente, habían analizado una muestra para un cliente llamado Damian Kent. Los resultados habían estado listos hacía mucho tiempo y se habían enviado a su correo electrónico personal, al que la investigación no tenía acceso. A través de una solicitud formal del CBI, Corbin pidió que le enviaran una copia del informe a su dirección segura. Una hora más tarde, apareció un nuevo archivo en su ordenador. Al abrirlo, el detective esperaba ver un informe normalizado que pudiera adjuntarse sin más al expediente del caso. Lo que no se imaginaba era que ese documento sería el acto final y más impactante de toda la historia. Era un informe estándar sobre el análisis espectrográfico de una muestra mineral. Las primeras páginas no contenían nada inusual: cuarzo, pirita, trazas de plata y zinc. Composición estándar para el mineral de la región de San Juan, pero la última sección del informe estaba marcada con unos cuantos asteriscos y un extenso comentario del técnico jefe del laboratorio. Decía que el análisis había revelado una traza microscópica de un elemento que no podía identificarse. Se trataba de un isótopo con una masa atómica que no correspondía a ningún elemento conocido de la tabla periódica. El informe describía de forma seca y desapasionada sus propiedades anómalas. El elemento emitía un tipo de radiación ionizante, baja pero constante, y muy inusual, que no se parecía a la desintegración alfa, beta o gamma. La nota afirmaba: el tipo de desintegración no se ajusta a los modelos conocidos. Se requieren más estudios. Además, el elemento tenía un coeficiente de absorción de la luz anormalmente alto, por lo que, según los cálculos, debería aparecer completamente negro en su forma pura, sin reflejar los rayos del espectro visible. El técnico del laboratorio escribió en su conclusión que lo más probable era que se tratara de un error del equipo o de una contaminación desconocida hasta entonces de la muestra, pero recomendó encarecidamente que se realizaran investigaciones adicionales, utilizando un espectrómetro de masas de mayor resolución. Llegados a este punto, todas las piezas del rompecabezas encajaban: contadores Geiger, expediciones secretas a la vieja mina, el deseo desesperado del desconocido de recuperar lo que Damian había sacado del subsuelo. Esto no era un secuestro para pedir rescate, era la caza de un artefacto. El informe del laboratorio era el desenlace de la operación, pero no la solución del misterio. Respondía a la pregunta ¿por qué?, pero no a las grandes preguntas: ¿quién? ¿Y qué pasó después? Esta prueba era a la vez un avance impactante y un callejón sin salida final. Explicaba el motivo, pero no dejaba ningún rastro que condujera a los autores o al propio Damian. En una reunión a puerta cerrada en Denver, la dirección del CBI tomó una decisión.
El informe del laboratorio se retiró del expediente general del caso y se clasificó bajo un protocolo especial relacionado con posibles amenazas a nivel nacional. La versión oficial, difundida a la prensa y al departamento de Pagosa Springs, fue que la investigación se había estancado por falta de nuevas pruebas. Y eso era cierto. Damian Kent nunca fue encontrado. El sedán negro robado al profesor de geología desapareció sin dejar rastro. La identidad del conductor con el que Damian habló en sus últimos momentos, conocidos, permaneció sin identificar. Nos quedamos con una serie de preguntas que quizá nunca tengan respuesta. ¿Qué era el isótopo anómalo que Damian había encontrado en el oscuro corazón de la antigua mina Silent Annie? ¿Era solo una anomalía geológica única? ¿O era algo más, algo fuera de este mundo? Y aquel destello de 90 segundos de caos digital que borró su desaparición de la película, ¿fue un simple fallo técnico? ¿O fue el eco de una fuerza que desafía las leyes que conocemos y que nunca debería haber sido perturbada? La historia de Damian Kent fue un recordatorio silencioso pero inquietante de que bajo el mundo familiar a veces acechan secretos mucho más antiguos y oscuros de lo que podemos imaginar.